tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anteriormente existió un axioma en latín que decía societas delinquere non potest, que significaba que las sociedades mercantiles y civiles no podían delinquir. Y decía que no podían delinquir porque la sociedad mercantil, como el resto de las sociedades, es una ficción de la ley y las sociedades no tienen voluntad propia, sino que la voluntad que tienen es la que ejercen sobre ellas los administradores o sus socios o accionistas. Pero a raíz de una serie de avances que ha sufrido el derecho penal y que lo ha llevado a considerar que las sociedades sí delinquen, ese aforismo ha sido, o axioma, ha sido desplazado por un nuevo paradigma. Societas delinquere potest, es decir, las sociedades sí pueden delinquir. Últimamente, a principios o a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, se celebraron una serie de reuniones entre los gobiernos del mundo por el auge que habían tomado las organizaciones criminales y los negocios que ellas hacían. Negocios financieros, negocios que tenían que ver con la trata de personas y de órganos, con el tráfico de armas de destrucción masiva, inclusive la corrupción a nivel generalizado, que hacía casi imposible perseguir a los delincuentes de cuello blanco que, amparados en su fortuna, amparados en su capital, delinquían sin poder ser perseguidos ni responsabilizados por las acciones que ellos cometían. Ahora bien, hoy en día hay un nuevo aforismo. A raíz de dos convenciones, la Convención de Palermo, que también se llama la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que se celebró en Palermo en el año 2000, y otra convención celebrada en Europa años antes, en el año 1999, que fue la Convención Penal Europea contra la Corrupción, realmente hicieron posible que esas disposiciones que surgieron de esas dos grandes convenciones se incorporaran en la legislación interna de los países para poder de esa manera tener instrumentos que permitieran la persecución de los delitos cometidos por las sociedades mercantiles. Ahora bien, en España, que fue uno de los países donde se incorporaron estas normativas y donde se definieron no solamente los delitos, el ámbito de aplicación de la ley, sobre quienes recaía o podían recaer la culpabilidad por la comisión de esos delitos, las penas, los entes u órganos que podían ser excluidos de la persecución penal por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todo eso lo trataba el Código Penal español, pero también establecía de qué manera se iba a demostrar o bajo qué figura se podían articular aquellas normas que contemplaban la responsabilidad penal a los fines de concretizar esas acciones a desplegar. Por ejemplo, si un administrador de hecho de derecho o un representante legal o un accionista cometía un delito que favoreciera a la institución, pues él pagaría por ese delito, pero también iba a pagar la empresa a la que él representaba. De la misma manera, si el delito era cometido por un empleado o empleada o un funcionario de menor escala en el desarrollo de sus tareas habituales y cometió un delito que hubiese beneficiado a la compañía y lesionado a terceros, pues ese empleado iba a sufrir las consecuencias de la persecución penal porque había cometido un delito, pero también lo iba a sufrir la persona jurídica para la que él prestaba su servicio. De manera pues que ahora las personas jurídicas sí pueden ser sometidas no solamente a una investigación, sino que pueden ser increpadas por la Comisión
de un hecho punible. En Venezuela existen 4 leyes que contemplan la persecución penal. La primera es la ley penal del ambiente, la ley orgánica del ambiente, también la ley especial contra los delitos informáticos y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Esas leyes contemplan responsabilidad penal sobre las empresas. Por lo tanto, las empresas, a los fines de poder, de alguna manera, atenuar su responsabilidad, tienen que cumplir con una serie de disposiciones que también están establecidos en los ordenamientos jurídicos de los países que contemplan esta figura a los fines de poder disminuir esa pena. Ahora bien, las empresas no pueden ser privadas de su libertad, no pueden ser arrestadas, no pueden ser sometidas a una pena de prisión y de presidio, no pueden ser relegadas a colonia penitenciaria, ni pueden ser tampoco sometidas a la vigilancia y control de un órgano encargado para ello. No, eso no lo pueden hacer. Pero recuerden que el derecho penal tiene penas corporales y penas que no son corporales o incorporales. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las sometemos a ese régimen y las sancionamos, las penas que van a sufrir no son restrictivas de libertad para la empresa, para la compañía, pero van a ser penas que involucran otra cosa. Puede ser la inhabilitación, quitarle el permiso para que él pueda o ella, esa empresa, pueda desarrollar las actividades a las que está acostumbrada. Pudiera ser también que la empresa se le privara por un tiempo largo, 5 o 10 años, de poder actuar dentro del mercado donde se desarrolla, inclusive obligada a cerrar. De manera que son acciones muy contundentes, son sanciones muy contundentes. Por eso es necesario que los abogados nos versemos un poco sobre esta situación de las personas jurídicas y atender a nuestros clientes y hacerles saber los riesgos que ellos toman si no acatan no solamente las disposiciones, porque las disposiciones legales lo que hacen es, de alguna manera, informar sobre los delitos que pueden cometer. Son aquellas medidas preventivas de resguardo para evitar esos riesgos. De allí el compliance penal. Muy bien, amigos. Nos vemos hasta la próxima.